entra en el río del Espíritu. Entra en el río del Espíritu. Juan capítulo 7, verso 37. Los discípulos eran personas que lo habían dejado todo por amor a Jesús. Ellos habían seguido el llamado de Jesús, que un día le llamó para que lo sigan. Ese mismo día ellos abandonaron sus redes, abandonaron todo y le siguieron a Jesús. Pero seguían siendo personas con buenas intenciones, pero con muchas derrotas. Pero un día Jesús habla a su corazón y les dice, fue un día solemne. ¿Qué es un día solemne? Un día muy especial. El día más importante de la fiesta judía. Quiero resaltar eso porque entre los judíos todos los simbolismos tienen mucho significado. Era el día más importante del año para los judíos. Jesús se pone de pie y Jesús grita. Es la única vez donde se registra que Jesús literalmente grita con voz muy fuerte. ¿Por qué lo dijo el día más importante? ¿Por qué se puso de pie y por qué gritó? Por la importancia de lo que él quería comunicar. Y sigue teniendo el mismo peso. Por eso el Espíritu de Dios me trajo a esta palabra en estos días para compartir con ustedes lo que el Señor a mí me habló. Dice en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál era la condición? La condición era tener sed. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa? Ellos se fueron a Jerusalén, esperaron ahí, en el lugar donde ellos realmente tenían miedo. Pero ellos tenían sed del Espíritu de Dios. Ellos estaban esperando la promesa todos los días. Mientras tanto, oraban ahí. Esto es sed. Estaban esperando que el río se desate. Dice, de aquel que cree. O sea, hay otro punto importante. Sed y venir a Jesús. Porque Jesús es el que bautiza con fuego y con espíritu. Jesús es aquel que bautiza con el Espíritu. Entonces, tenemos que tener sed, venir a Jesús, pedirle a Él. La palabra de Dios también dice que el Señor va a dar su Espíritu a quienes se lo pidan. Amén. Entonces sigue diciendo, de aquel que cree, como dice la Escritura. Un punto muy importante. Hoy día hay muchas doctrinas que no están conforme a las Escrituras. ¿Cómo debemos creer? Conforme a la Biblia, conforme a lo que dice la palabra de Dios. No es conforme a cualquier corriente humanista
O sea, conforme a la palabra, en obediencia a la palabra, tiene que ser nuestra fe. De aquel, dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ese es el río del Espíritu. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Aleluya. O sea, estaba hablando del Espíritu Santo. Hay una escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 47, muy profunda e interesante, donde el profeta Ezequiel ya habla del río del Espíritu, habla de un río que sale del templo, que sale del lugar de la presencia de Dios y que va regando la tierra. Ahí el profeta Ezequiel ya está hablando del tiempo de Hechos de los Apóstoles. Qué tremendo. Dice, el hombre que me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. El río salía del templo, el río salía del lugar santísimo, el río salía del trono de Dios, de la presencia de Dios. No hay ningún río que sale, y nunca ha habido un río que sale del templo físico de Jerusalén. Es un río espiritual del cual habla la palabra de Dios ahí. Y este hombre va con el profeta Ezequiel y van por una parte y dice, ahora cruza. Y cruza el agua y le llega hasta los tobillos. Y yo creo que cada cosa tiene un significado profundo. Él entra hasta los tobillos y yo creo que eso representa a las personas que quieren al Espíritu de Dios, pero que quieren seguir controlando. Porque si vos cruzás el agua y el agua te llega hasta los tobillos, vos seguís gobernando. ¿No es cierto? Por eso la bendición se desata más adelante cuando estamos en el río y el río toma el control de nuestra vida. Y quiero seguir explicando esto. Dice, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Seguimos controlando, ¿no es cierto? Hasta la rodilla podemos controlar todavía. Midió otros 500 metros, me hizo cruzar el agua y esta vez me llegaba a la cintura. Ya es más hondo, pero seguimos manteniendo el control. Todavía no se desata nada. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo podía cruzar a nado. Yo creo que ahí hay un profundo secreto. El Espíritu Santo
quiere controlar toda nuestra vida. Así nos va a llevar a lo sobrenatural de Dios. Y yo creo que aquí está la lucha muy fuerte que tenemos los seres humanos. Nosotros queremos seguir mandando, ¿no es cierto? Y nos cuesta permitir al Espíritu Santo ordenar nuestra vida, mandar completamente nuestra vida. Queremos mantener el control y yo creo que aquí hay algo muy importante. Cuando tú entras en el río y el Espíritu de Dios toma el control, ahí la presencia de Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni llegó a corazón de hombre. Porque eso tiene Dios preparado para los que le aman. Entonces, sucede algo sobrenatural. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y ahí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba y van a dar en el mar muerto. Y cuando desemboquen en ese mar, las aguas vuelven dulces. Nosotros, sin Cristo, somos como el mar muerto. No hay vida, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando nacemos del Espíritu, del agua y del Espíritu, llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser renovados. El Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida. Y todo lo que estaba muerto empieza a vivir. Y empieza a fluir. Y yo creo que muchas personas quizás en este tiempo están deprimidos, están dolidos, se sienten enfermos, se sienten como hay sobre su vida una nube de opresión. Yo quiero decirte, el Espíritu de Dios quiere tomar el control de tu vida, quiere sanar tu corazón. Cuando el Espíritu del Señor fluye, todo esto se va y es sanado y empieza a ver abundancia de bien en nuestro corazón. Amén. Seguimos leyendo la palabra. Dice, cuando desembocan en el mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. O sea, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que meternos en el río del Espíritu. Tenemos que meternos en el río de Dios. Porque dice con toda claridad, el que se mueve en el río, ese vivirá. Y eso nos está hablando del río del Espíritu. Habrá peces en abundancia porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce. Y vuelve a repetir, y todo lo que se mueve en las aguas vivirá. Qué tremendo, qué poderoso. Acá nos está hablando de bendición, que todo será transformado. Y yo creo que hay personas que dicen, yo lo viví. Yo estaba en ruina, yo estaba muerto, yo estaba destruido, yo no tenía ninguna posibilidad, pero cuando el río de Dios me tocó, fue transformado primero mi vida, fue transformado mi matrimonio, fue transformado mis hijos, fueron transformados mis finanzas, todo lo que se mueve en el río se sana. Aleluya. Dice, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas.
Me llamó mucho la atención cuando leí ese versículo en otra traducción. Decía que al lado de ese río había otras aguas, pantanos, lagunas, que no eran parte de ese río. Estaban salados y no tenían vida. Y yo creo que eso tenemos que tener en cuenta. No podemos quedar fuera del río de Dios. Quizás algunos dicen, bueno, yo le tengo miedo al fluir del Espíritu Santo, por eso yo me quedo afuera. Yo me quedo a un costado, ahí hay agua también, ahí yo tengo el control porque el río me lleva. No, ahí no hay vida, ahí no hay transformación. Tienes que meterte en el río de Dios para que tú puedas ser transformado. Porque no eres tú el que transforma, es el río que te transforma. Tú tienes que soltarte, moverte en ese río para que Dios se mueva ahí. Amén. Entonces dice, y junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas no se marchitarán. Siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que riega sale del templo. ¿Cuál es la clave? El río sale de la presencia de Dios. El río sale de la presencia de Dios, no es cualquier río. Es el río de su presencia. Y dice, sus frutas servirán de alimentos y sus hojas serán medicinales. Sanarán. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor alguno. ¿Qué sucedió? Se cumplió lo que Jesús había anunciado en Juan capítulo 7, verso 35. Ellos habían creído, ellos se habían alineado a la palabra de Dios y ahora ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ahora ellos habían entrado completamente en el río de Dios. Y quiero hacer una comparación con lo que dice el profeta Ezequiel y con lo que sucede literalmente en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, verso 12, dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Aleluya. Los apóstoles habían entrado en el río de Dios. El Espíritu Santo había tomado el control de ellos. Ellos no estaban en el río hasta el tobillo. Ellos habían entregado su vida completamente a Dios. Ellos habían renunciado a su carne, a su yo, y habían dicho, Espíritu de Dios, llévame donde quieres. Y habían entrado en el río. Y por esas calles de Jerusalén fluía el río de Dios. Y la gente venía y ponía a sus enfermos al costado de ese río, al costado del camino, al costado de las plazas, porque el río del Espíritu fluía
donde ellos iban, porque ellos se movían en el río, y todo aquel que se mueve en ese río vivirá. Aleluya. Ellos aprendieron a moverse en el río. Ellos aprendieron a aprovechar el agua de ese río. Ellos en el pasado, cuando estaban limpiando sus redes, estaban en los pantanos, en los charcos, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida seca. Pero cuando ellos siguieron a Jesús y creyeron, como dice la palabra, y anhelaron, tuvieron sed de su espíritu, Jesús le dio su espíritu, y ese río que sale del trono de Dios fluía, les llevó a ellos, y ellos se iban donde el espíritu les llevaba. No sé si me están entendiendo. Ellos donde se iban caminando era porque el Espíritu les llevaba. No era que ellos tenían al Espíritu Santo de secretario. No, el Espíritu les decía en esta dirección. Vamos a Samaria. A Felipe le dijo, andate al desierto. Se fue al desierto. Después el Espíritu le dijo, acércate al carro. Se acercó al carro. Se dan cuenta que se iban donde el Espíritu les llevaba. Eso es fluir en el Espíritu. ¿Cuántas personas quieren, aman al Señor? Quieren al Espíritu Santo, pero quieren entrar hasta los tobillos nomás. Yo quiero decirte hoy, con eso quiero terminar. Necesitas creer lo suficiente para soltar tu yo y creer que lo que Dios tiene para ti es mejor y que te conviene y que te va a ir mejor así, y decir, Señor, yo quiero entrar completamente en ese río. Yo hoy me rindo, yo me entrego. Yo quiero que tu río, tu presencia, tu espíritu me lleve donde tú quieres. Quiero dejar de controlar todo y quiero que tú lo controles. Quiero ser guiado por tu espíritu. Quiero ser guiado por tu espíritu. Si tú estás de acuerdo con esto, levántate. Levántate, vamos a orar. Querido Padre, yo te pido que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que nos lleve a una renovación. Señor, reconocemos cuántas veces queremos controlar todo y no permitimos a tu Espíritu Santo controlar nuestra vida. Señor, tenemos sed de ti. Creemos en ti, Jesús, y hoy te pedimos que tú nos metas en lo más profundo de tu río, del río de espíritu, porque todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y por todo lado donde pasa ese río hay sanidad, hay provisión, hay bendición. Y yo te pido que ese río del Espíritu pase por mi casa. Que ese río del Espíritu pase por la casa de mis amigos. Yo te pido que lo transforme todo, que lo sane todo. Señor, y ayúdanos a permitir que tu río nos lleve. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén.